El Rey Rechazado 60-05-15 predicado el domingo por la mañana, 15 de mayo de 1960 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 2 horas y 7 minutos, 1, esperando que la gloria del Señor nos sea traída hoy por la ministración de la palabra. Esta última semana me he sentido un poco indispuesto. No exactamente indispuesto, sino que era una prueba física. Y por eso oyeron que estaba en el hospital. Fue porque fui allí para no tener que cruzar el río. Se hacen una radiografía de gastroenterología superior y otra de gastroenterología inferior, y cada pocos minutos tienen que volver a tomar radiografías. Pero se supone que, si hacemos misiones en el extranjero, debemos tomarlas cada 6 meses. El hermano Roberts y los demás, creo, se las hacen cada 6 meses, pero yo no me las había hecho en 4 años. El problema es que no me gusta ese aceite de ricino. Es lo único que hay. Y dicen que no hay nada más que puedan darme, así que, me puse muy mal cuando me dieron esa cosa. Saben, les he contado en mi vida cómo me pone tan mal, y simplemente odio tomarla. Y le pregunté a mi amable amigo el doctor, ¿no hay algo más? Y él dijo, no lo creo, hermano Branham. Teresa, cuando entró esa señora, parecía, quizá exagero, pero parecía un cuarto de galón. Nunca había visto tanto. Me tapaba la nariz y me daban arcadas, pero finalmente lo tragué. Pero ahora, después de todo el proceso, quiero agradecer a Dios por un examen perfecto. Pasé el 100%. Puedo ir a cualquier parte del mundo que quiera. Pregunté a los médicos, 3 de los mejores especialistas, creo, de Louisville, y les pregunté, ¿tengo al menos un 10% de discapacidad? Me respondió, no tienes ni una pizca de discapacidad. Tienes una salud perfecta en todos los sentidos. Y estoy muy agradecido a Dios. ¿De quién más podría venir sino de nuestro Padre Celestial? Y me dijo, con todo el flujo que se nota ahí dentro, serías joven. Tus glóbulos rojos ni siquiera han empezado a descomponerse ni nada. Él dijo, está muy bien, hermano Branham. Y yo le dije, me alegro mucho. Tuve el privilegio de hablar y testificar a cada enfermera y médico de ese hospital sobre el reino de Dios. Creo que cierto médico debería estar aquí esta mañana. Me alegra saber que todavía hay hombres buenos en este mundo, hombres de verdad, hombres que me harían un examen físico durante 5 días, que probablemente costaría $200 o $300 cada uno. Cuando terminé, me dijeron, es nuestra contribución a la obra del Señor. Ni siquiera, dijeron, vaya. Nos avergüenzas incluso de preguntarnos si nos debes algo. Dijeron, solo tus oraciones por nosotros. Y por dentro, dijeron, sentimos algo emocional que no podemos comprender. Dijeron, no parece ser, él dijo. Por fuera, no estás nervioso ni perturbado, pero por dentro, hay una emoción que no podemos comprender. Les dije, si se sientan aquí un momento, les contaré. Y empecé a hablar de visiones. Era un tema aparte para ellos. No sabían nada al respecto. Les hablé de la Biblia. Luego les conté la visión que el Señor me dio el otro día, y lloraron como bebés. Simplemente se quedaron allí sentados y lloraron. Les dije, espero que no me consideren un excéntrico religioso o algo así, dijo. De ninguna manera, hermano Branham. Lo creo de todo corazón. Y añadió, pero solo quiero decirle una cosa, uno no va a la escuela para aprender esas cosas. Dijo, creo que vienen del Dios Todopoderoso. Y esos eran 3 de los médicos más destacados de Louisville, los mejores que tenían. Así que me alegré mucho por eso y por saber que tal vez el Señor me permitió sembrar algo allí. 6 cada enfermera, les hablé, una mañana, al salir de la sala de rayos X, le dije, miré a una pobre anciana. Estaba muy enferma. Y seguí bajando, hasta que llegué a ella. Pensé que se estaba muriendo, y le dije, quiero hacerle una pregunta, hermana. Ella dijo, sí, señor. Le pregunté, ¿es usted cristiana? Y ella dijo, pertenezco a cierta iglesia. Y le dije, solo quiero aclararlo un poco. Le dije, quiero saber si es cristiana, si es realmente cristiana. Si cruzara este mar de la vida hacia la otra tierra, ¿lo ama? Le pregunté, ¿de verdad se salvaría? Y ella dijo, sí, señor, me salvaría. Y le dije, que Dios la bendiga entonces. No importa cómo sople el viento, estará bien, mientras siga así. Y si simplemente nos movemos, todavía queda muchísima gente buena en el mundo. 7 ahora, hoy he venido con una visión que les contaré un poco más tarde, y me gustaría hablar primero sobre algo de la palabra, porque creo que la palabra es muy esencial, lo más esencial ahora.
8 y me alegra ver a Charlie Cox y al hermano, mis amigos allí juntos, el hermano, no puedo imaginar, Jefferies, no recuerdo su nombre, muchos otros queridos hermanos de Georgia, de diferentes partes del país. Mi viejo amigo Bill, sentado aquí, creo que es, esta mañana, y muchos, y mi hermano de Georgia, las personas que me regalaron este traje. Saben, es uno de los mejores trajes que he usado. Me sienta tan bien. Es realmente muy elegante y griega. Significan mucho para mí. Cuando les cuente lo que me ha pasado estos últimos días, entenderán por qué creo que significa tanto para mí. Ahora, creo que si el Señor quiere, quiero luchar con más ahínco que nunca, porque ahora me entero de que, claro, podría morir hoy. Eso es, no se sabe. Electrocardiogramas y demás, 16 tipos de radiografías diferentes, un examen físico completo mostró que estaba tan bien como cualquier persona, un ser humano en la Tierra. Así que estoy agradecido por eso. Pero a pesar de todo, incluso todo eso, y por muy agradecido que esté con Dios, creo que todavía me mantiene a su servicio. No fue lo que me mostró un poco antes. Me hizo muy feliz. 10 ahora, creo que esta noche, está bien, ¿verdad? Nuestro querido hermano, el hermano Neville, es un hombre desinteresado. Y si alguno de ustedes estuvo aquí el domingo pasado y escuchó ese maravilloso mensaje que trajo en la olla de aceite, fue uno de los mensajes más extraordinarios que he escuchado. Fue lo que el hermano Neville trajo por el Espíritu Santo el domingo pasado a este pequeño rebaño de ovejas que Dios ha reunido. Y si está bien, si agrada al Señor, y al hermano Neville y a la iglesia, quiero hablar de nuevo esta noche y comenzar una serie, digamos, el lunes por la noche, es decir, el domingo por la noche, el miércoles por la noche y el próximo domingo. Una serie que estudié, no habría tenido que quedarme en el hospital, pero fueron tan amables conmigo. Me dieron la habitación por un tercio del precio, así que simplemente tomé mis Biblias, mis libros, preparé la cama y me senté allí, agazapado, con todas mis Biblias y cosas por ahí, y la verdad es que lo pasé genial, hasta que trajeron el aceite de ricino. Mi alegría terminó ahí mismo. Estaba acabado. Pero, hermano Pat, estaba muy enfermo. Esas cosas no las soporto. Pero me lo pasé bien los primeros 3 o 4 días. Me lo estaba pasando bien y estudiaba el libro de Efesios. ¡Qué reunión en la iglesia! Me parece algo hermoso. 12 Ahora bien, si asisten a una iglesia, sigan adelante y permanezcan en su puesto de responsabilidad. Pero si no tienen iglesia y desean regresar esta noche, el miércoles por la noche y el domingo por la noche, quisiera tomar esta noche el primer libro de Éfeso, el miércoles por la noche el segundo capítulo de Éfeso y el próximo domingo el tercer capítulo de Éfeso para poner la iglesia en orden. Ya saben a qué me refiero. Su ubicación, su posición, y creo que es un impulso para la iglesia. Ahora bien, solo estoy hablando con los que están cerca del tabernáculo Branham. Y si alguno de ustedes, queridos hermanos, sé que algunos de ustedes, creo, tienen reuniones. Nuestros hermanos pequeños en Sellersburg y otros tienen reuniones. Ahora, miren, esas son reuniones de avivamiento. Asistan a ellas. Son siervos de Cristo, jóvenes que están en la brecha, que han salido. Cuando incluso su propia iglesia negó la verdad y cosas así, se alejaron de ella y Dios los llamó al ministerio. Sí, Señor, admiro a los hombres, ni siquiera recuerdo el nombre del hombre. Pero es un joven, apuesto y con una esposa e hijos encantadores. El hermano Junior Jackson ha estado celebrando algunas reuniones aquí, lo cual es otro maravilloso y notable trofeo de la asombrosa gracia de Dios. Y cuando hay avivamientos en sus iglesias, asistan directamente porque es lo que hay que hacer, porque no saben, podría ser un pecador que se acerque al altar y podrían ser influenciados a guiar a esa persona a Cristo, lo cual será su gran recompensa al otro lado. Esto es simplemente enseñar y poner en orden la iglesia aquí en el tabernáculo, ayudando sobre la marcha. 14 Bueno, no traje mi reloj, así que alguien tendrá que cuidarme. Doug me enseñó que tiene uno. 15 Bueno, no me extenderé mucho. Si hay forasteros en nuestras puertas, queremos darles la bienvenida con todo nuestro corazón. Son muy bienvenidos aquí en este pequeño tabernáculo. No tenemos mucho espacio. Está en proceso de construcción, no un lugar grande, sino solo, este está bastante deteriorado, y vamos a intentar construir una pequeña iglesia agradable y cómoda aquí tan pronto como el Señor nos lo permita. Y muchos de ustedes se están esforzando en esto, y se lo agradecemos mucho. 16 Ahora, quiero que me acompañen en la lectura esta mañana, en 1 Samuel, capítulo 8, y comencemos por el versículo 19, quizás el 19 y el 20, para un breve texto contextual.
Y ahora, a medida que lo entiendan, y antes de, lo leeremos, y luego queremos orar. ¿Hay alguna petición esta mañana? Podrían decir, solo recuérdenme. 17 En nuestra última, hace 2 o 3 semanas, cuando tuve la reunión, por cierto, mientras te das la vuelta, las reuniones empiezan en Chautauqua el día 6. Esperamos que lo pases genial en Middletown, Ohio. Los que se acerquen a las vacaciones, vengan. Un gran campamento junto al río, donde habrá predicaciones de la más alta calidad. Están por todas partes río arriba y río abajo. Predicadores cada mañana, día y noche. Así que todos se reúnen. Es un campamento enorme, mucho más grande que Silver Hills, muchas veces, y además un lugar enorme donde podemos acomodar entre 8 y 10.000 personas, y siempre está lleno. Nos lo pasamos genial en Ohio. 18 Y el anciano hermano Kid, por quien fui a orar la otra mañana, recuerdan que les dije hace 3 semanas que el médico le dio 24 horas de vida. Ya está de pie y caminando. Citó una escritura, una canción que no podía cantar. Y cuando entré y lo miré la otra mañana, con ese pequeño chal encima, salí de aquí unas 3 o 4 horas antes del amanecer para poder verlo, y dije que moriría ese mismo día. Cáncer de próstata. 19 Y su querida esposa lavaba por 50 centavos al día. Y eso desde antes del amanecer hasta la noche, por 50 centavos para mantener a su esposo predicando en el campo. Predicó un avivamiento de 2 semanas, recogió una ofrenda y recibió 80 centavos. Pero los vi sentados allí la otra mañana. Esas 2 parejas de ancianos, o mejor dicho, la pareja pequeña, con su pequeño chal sobre el hombro, y uno de sus conversos, de 92 años, igual de brillante y luminoso, un pentecostés de pies a cabeza, sentado allí, ¿sabe? Y les pregunté, ¿qué hacen ustedes, ancianos, sentados aquí? Solo esperando a que llegue el barco. Su trabajo, todo lo que han logrado, un propósito que han cumplido, y ahora están listos para recibir su recompensa. Y le dije al hermano Kid esa mañana, estarás en la reunión de Chautauqua. Me llamó ayer y me dijo, estaré allí, hermano Branham. Estuvo perfecto. 20 muchos de mi nuevo ministerio estaban llegando. Un hermano bautista, estaba aquí, con su hija adolescente, que había estado un poco descarriada, y la otra mañana le dije, te entrego a tu hija por el Señor Jesús. Cuando regresó a casa, ella fue salva, y el otro estaba aquí esta mañana para ser bautizado, y sigue adelante. Y un hombre, el señor Sotman, amigo mío de Canadá, su suegra, estaba agonizando. Dijo, encontrarás a tu suegra cuando llegues, bien, en camino a la recuperación. Así era. La gente apenas llegaba. Está en sus inicios, en movimiento. Pero, esperamos sobre todo lo que es abundante. Estamos en los últimos días, pero en una hora gloriosa. 21 Ahora, ¿tienen su Biblia para la lectura? 8º capítulo de Samuel. Le prometí a Gene que me quedaría allí para el registro, el resto de esto, apenas estábamos comenzando nuestra reunión. Sin embargo, el pueblo se negó a obedecer la voz de Samuel. Y dijeron, no, pero tendremos un rey sobre nosotros. Para que, seamos como todas las naciones. Y para que nuestro rey nos juzgue, y salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas. Samuel oyó todas estas palabras del pueblo y griega. Las repitió a oídos del Señor. Y el Señor le dijo a Samuel, escucha su voz y ponles un rey. Y Samuel dijo a los hombres de Israel, vayan cada uno a su ciudad. Ahora bien, si tuviera que elegir de esto esta mañana lo que llamaría un texto para los próximos minutos, me gustaría elegir el texto de, el rey rechazado. 1 Samuel 8, 19 Pero el pueblo no quiso obedecer la voz de Samuel, y dijeron, no, sino que tendremos rey sobre nosotros. 1 Samuel 8, 20 Para que también nosotros seamos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. 1 Samuel 8, 21 Y Samuel oyó todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. 1 Samuel 8, 22 Y el Señor le dijo a Samuel, escucha su voz y ponles un rey. Y Samuel dijo a los israelitas, vayan cada uno a su ciudad. 22 Fue una época en la que, como siempre, el pueblo nunca quiso que Dios lo guiara. Querían su propio liderazgo. Y esta historia de esta mañana, y cuando vayan a casa, les conviene leerla completa, fue durante los días de Samuel, el hombre de Dios, el profeta. Él había sido un hombre justo y bueno, honorable, respetable, leal y honesto con el pueblo, nunca los engañaba y solo les decía directamente, así dice el Señor. 23 Pero el pueblo había llegado a un punto en que deseaba cambiar este programa.
Habían observado a los filisteos, a los amalecitas, a los amorreos, a los hititas y a las demás naciones del mundo, y habían visto que tenían reyes que los gobernaban, los guiaban, luchaban en sus batallas, etc. Y esto parecía indicar que Israel quería imitar a estos reyes y a este pueblo. Pero nunca ha sido, en ninguna época, la intención de Dios que su pueblo actuara como la gente del mundo, ni que fuera gobernado o controlado como la gente del mundo. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo peculiar, un pueblo diferente, un pueblo llamado, un pueblo separado, completamente diferente en sus acciones, en sus caminos, en su forma de vida, de lo que tienen los pueblos del mundo. Sus apetitos y toda su constitución siempre han sido contrarios a los deseos de la gente del mundo. 24 Y el pueblo de Israel acudió a Samuel y le dijo: Estás envejeciendo, y tus hijos no siguen tu ejemplo, porque no eran leales como Samuel. Eran sobornadores y aprovechados. Y dijeron: Samuel, tus hijos no son como tú, así que queremos que salgas y nos busques un rey, lo unjas y nos hagas un pueblo como el resto de los pueblos del mundo. Y Samuel intentó decirles que eso no funcionaría. Les dijo: Si hacen eso, de repente, llamará a todos sus hijos de su casa y los convertirá en soldados para que corran delante de sus carros y porten armaduras y lanzas. No solo eso, sino que llamará a sus hijas para que sean paneras y las alejará de ustedes para alimentar al ejército. Y dijo: Además de todo eso, les quitará ciertos impuestos, de su grano y de todos sus ingresos. Grabará todo eso para cubrir ciertas deudas gubernamentales y demás que deberán pagarse. Dijo: Creo que están cometiendo un completo error. Pero cuando, la gente dijo: Pero aún queremos ser como el resto de la gente. 1 Samuel 8:3 Y sus hijos no anduvieron en sus caminos, sino que se apartaron tras la avaricia, y aceptaron soborno, y pervirtieron el derecho. 1 Samuel 8:5 Y le dijo: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Constitúyenos, pues, ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. 1 Samuel 8:11 Y él dijo: Esta será la ley del rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, y los pondrá para sus carros, y para su gente de a caballo. Y unos correrán delante de sus carros. 1 Samuel 8:12 Y se puso capitanes de millares y capitanes de 50, los cuales los pondrá para labrar su tierra, y para segar su mies, y para hacer sus armas de guerra y los utensilios de sus carros. 1 Samuel 8:13 Y tomará vuestras hijas para que sean pasteleras, cocineras y panaderas. 1 Samuel 8:15 Y diezmará vuestra simiente y vuestras viñas, y lo dará a sus gobernadores y a sus siervos. 1 Samuel 8:16 Y tomará vuestros siervos, y vuestras siervas, y vuestros jóvenes mejores, y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. 1 Samuel 8:17 Él diezmará vuestras ovejas, y vosotros seréis sus siervos. 1 Samuel 8:19 Pero el pueblo no quiso obedecer la voz de Samuel, y dijeron: No, sino que tendremos rey sobre nosotros. Hay algo en los hombres y las mujeres que anhelan ser iguales. Y solo ha habido un hombre en la tierra que fue nuestro ejemplo. Aquel que murió por todos nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue el ejemplo perfecto de lo que debemos ser, siempre dedicados a los asuntos del Padre y haciendo lo correcto. 2 Corintios 5:14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. 2 Corintios 5:15 Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 26 Y por mucho que Samuel intentara persuadir al pueblo, lo perseguían día y noche. Queremos un rey. Queremos un hombre. Queremos un hombre al que podamos decir: Este es nuestro guía. Y esa nunca ha sido la voluntad de Dios. Nunca fue, ni será, la voluntad de Dios que los hombres se gobiernen unos a otros. Dios gobierna al hombre. Dios es nuestro gobernante, nuestro rey. Y es un gran paralelo con la actualidad, porque ese hombre parece tener la misma idea. Parecen no comprender que Dios todavía gobierna al hombre, en lugar de que el hombre gobierne al hombre. Así que eligieron a un hombre llamado Saúl, hijo de Cis. Era un hombre respetable, un hombre honorable. Pero le convenía perfectamente al pueblo porque era un hombre alto, alto y de noble estatura. Las escrituras decían que superaba con creces a cualquier hombre en Israel. Tenía aspecto regio y un rostro apuesto. Era un hombre brillante y extraordinario. 1 Samuel 8:6 Pero a Samuel le desagradó la idea de que dijeran: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. 1 Samuel 9:2 Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven escogido y de hermoso aspecto.
Y entre los hijos de Israel no había otro de más hermoso aspecto que él. De hombros arriba sobrepasaba a todo el pueblo. 1 Samuel 10, 23, y corrieron y lo trajeron de allí. Y cuando él estaba en medio del pueblo, de hombros arriba superaba a todos los del pueblo. 1 Samuel 11, 15, y todo el pueblo fue a Gilgal, y allí instituyeron a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí sacrificios de paz delante de Jehová. Y se alegraron allí gran cosa Saúl y todos los varones de Israel. 27. Ese es el tipo de hombre que la gente prefiere hoy. Parece que no están satisfechos con la forma en que Dios dispuso que su iglesia fuera gobernada y controlada por el Espíritu Santo. Quieren que alguien, algún hombre, alguna denominación, ciertas personas gobiernen la iglesia, que no puedan entregarse completamente a Dios para ser espirituales, para ser guiados por el Espíritu Santo. Quieren que alguien guíe su religión por ellos, alguien que les diga cómo hacerlo y todo lo relacionado. Así que este hombre parecía ser el indicado, porque era un hombre muy intelectual. Y es muy parecido a lo que ocurre hoy. Nosotros también preferimos elegir a este tipo de personas para controlar nuestras iglesias, para controlar la iglesia de Dios. No tengo nada que decir en contra, solo quiero dejar claro que no fue y nunca será la voluntad de Dios que así sea. Dios debe gobernar a su pueblo, a cada individuo. 28. Entonces encontramos que este hijo de Cis, gran hombre, su estatura y parecía encajar con el pueblo, pues su manto luciría imponente y la corona en su cabeza, que lo distinguiera de todos al caminar, sería un verdadero tesoro para el reino de Israel, pues los reyes de las demás naciones pensarían, miren qué hombre. ¿Cómo podrían señalar con el dedo y decir, miren qué gran rey tenemos? Miren qué gran hombre nos gobierna. Y es triste decirlo, pero qué cierto es esto hoy en la iglesia. Les encanta decir, nuestro pastor no es un hombre de mente cerrada, es un gran hombre. Se graduó de Harvard o de alguna gran escuela de teología. Tiene 4 títulos de tal o cual universidad, y se relaciona muy bien con la gente. Todo eso puede estar bien y tener su lugar, pero el camino de Dios para su iglesia es ser guiada por el Espíritu Santo y por su Espíritu. Pero les gusta decir, pertenecemos a esta gran denominación. Empezamos en los primeros tiempos de los pioneros, cuando éramos una minoría, muy pocos. Y ahora hemos crecido hasta convertirnos en una de las denominaciones más grandes. Tenemos las mejores escuelas y los ministros mejor educados. Tenemos las multitudes mejor vestidas, y la gente más intelectual de la ciudad asiste a nuestra denominación. Y damos limosna, hacemos buenas obras y cosas así. Y nada en absoluto, Dios no quiera que diga una sola palabra en contra, porque todo eso está bien. Pero aún así, no es la voluntad de Dios que el hombre gobierne al hombre. 29. Dios envió, en el día de Pentecostés, al Espíritu Santo para gobernar los corazones y las vidas de los hombres. No fue su propósito que el hombre gobernara sobre el hombre. Pero nos encanta decirlo. Es algo extraordinario poder decir que pertenecemos a una organización tan grande. ¿Es usted cristiano? Así fue como di con este texto. Cuando estaba en el hospital y le preguntaba a alguien, ¿es usted cristiano? Me decía, pertenezco a tal y tal. ¿Es usted cristiano? Me decía, pertenezco a tal y tal. Y la pequeña enfermera entró junto a la cama donde yo estaba leyendo la Biblia, y era una enfermera nueva en la planta, y me preguntó, ¿cómo está? Dijo, creo que es el reverendo Branham y está aquí para un chequeo médico. Le dije, sí. Y ella me preguntó, ¿puedo frotarle la espalda con el alcohol para que se sienta un poco mejor? Le dije, puede hacerlo. Mientras me frotaba la espalda, me preguntó, ¿a qué denominación perteneces? Le respondí, pertenezco a la denominación más antigua que existe. Y ella preguntó, ¿qué denominación es esa? Le dije, es la que se organizó antes de que el mundo existiera. Ah, dijo, ¿qué? No creo saberlo. Dijo, pertenezco a cierta iglesia. ¿Es esa organización? Le dije, no, señora. Eso fue hace solo unos 200 años, esa organización. Pero esta organización comenzó cuando las estrellas del alba cantaron juntas y los hijos de Dios gritaron de alegría al ver la venida de un Salvador para redimir a la humanidad. Yo 38, 7 cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. 30 y ella dejó de frotarme la espalda, y yo estaba un poco inclinado hacia un lado para que la señora pudiera frotarme, ella era de cerca de Corridon, por aquí, y nos pusimos a hablar, y ella dijo, Señor, siempre he creído que si Dios alguna vez fue Dios, sigue siendo Dios hoy, como lo fue en los viejos tiempos. Ella dijo, aunque mi iglesia lo niega rotundamente, creo que es la verdad. Y yo dije,
No estás lejos del reino de Dios, jovencita. Ella dijo, si alguna vez fue sanador, ¿no sigue siendo sanador? Le dije, sin duda, hermana. 31 Pero el hombre quiere gobernar y gobernar al hombre. Y el hombre quiere que el hombre lo domine. No quiere que Dios gobierne. Así que este hijo de Cis, Saúl, por su nombre, fue solo una respuesta a lo que deseaban. El gran hombre majestuoso y griega. Él podía guiarlos en sus batallas, etc. Sin embargo, no era la manera de Dios de obrar. Dios quería que su fiel y anciano profeta los dirigiera y les hablara sus palabras. 32 Hoy, en la gran era de la iglesia en la que vivimos, creo con todo mi corazón que hemos ido exactamente en sentido contrario a lo que Dios nos ordenó hacer. Las últimas palabras de nuestro Salvador, en Marcos 16, dijeron, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán una nueva lengua. Y si tomaran serpientes o bebieran cosas mortíferas, no les haría daño. Y si pusieran las manos sobre los enfermos, sanarían. Marcos 16, 15 Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 33 No hay hombre, ni hijo de Cis, ni nadie más que pueda producir eso fuera del liderazgo del Espíritu Santo. Pero hemos creado escuelas, seminarios y organizaciones para satisfacer y parecerse al resto del mundo. Ahora bien, el Espíritu Santo solía ser el líder de esta nación. Esta nación solía ser gobernada, cuando redactaron la Declaración de Independencia, y había una silla extra sentada allí. No me cabe la menor duda de que el Hijo de Dios se sentó a esa mesa cuando esta nación se fundó sobre los principios de la libertad de religión y la libertad para todos, y sobre la base de la palabra eterna de Dios. Pero hemos corrompido eso, la política. Hemos elegido hombres para entrar allí bajo la influencia de compras y ventas y promesas falsas, hasta que nuestra nación, nuestra política y nuestra democracia están tan contaminadas que se han entretejido con el comunismo y toda clase de ismos. 34 Y muchas veces convocamos a las sesiones para orar, cuando las ligas de naciones se reúnen allí, o para debatir. Y en cierta época importante, recientemente, ni siquiera hubo un momento para orar. ¿Cómo vamos a resolver nuestras diferencias sin oración? ¿Cómo podemos esperar hacer algo sin la guía del Espíritu Santo? Pero permítanme decir esto con amor y respeto a nuestra nación, a su bandera y a la república que representa. Hemos rechazado a nuestro líder, el Espíritu Santo, y mediante políticas corruptas hemos traído a hombres de mente perversa. Y si no prestan atención, cometerán uno de los errores más fatales que jamás hayan cometido. Es porque el pueblo desea que el hombre gobierne. Lo que necesitamos en la capital de Estados Unidos como presidente, en el Congreso y en los tribunales es hombres que hayan consagrado sus vidas a Dios, llenos del Espíritu Santo y guiados por su divina dirección. Pero en lugar de eso, elegimos hombres intelectuales, hombres con apariencias de piedad que niegan el poder de Dios, hombres ateos y, a veces, incluso peores. Los hemos introducido en el ámbito político de nuestra nación. Y no solo eso, sino también en nuestras iglesias. Nuestras iglesias se han corrompido porque, al elegir a nuestros pastores, hemos ido a seminarios y seleccionado a hombres de gran talento intelectual, hombres de mente brillante, hombres con erudición, que se relacionan con la gente y son figuras importantes en el vecindario, algo contra lo cual no tengo nada que objetar. Hombres bondadosos en su conducta, cuidadosos en su vida y en su trato con los demás, hombres destacados en sus campos, de quienes no hablo mal. Dios no permita que mi espíritu llegue a ser tan malvado. Pero aún así, eso no es lo que Dios eligió para nosotros. Es la guía del Espíritu Santo, Cristo en el corazón del hombre. 2 Timoteo 3, 5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muchos de esos intelectuales que se encuentran en nuestro púlpito niegan la existencia real del Espíritu Santo. Muchos niegan la existencia de la sanidad divina y el poder del Espíritu.
37 Leía un artículo, creo que fue ayer, una serie de recortes de periódicos sobre Jack Coe, el difunto Jack Coe, uno de mis conversos al Señor Jesús, quien fue un hombre valiente en su época, y fue interrogado en Florida por pedirle a un niño pequeño que se quitara los aparatos ortopédicos de las piernas y caminara por la plataforma. Al hacerlo, el niño cruzó la plataforma con normalidad y se cayó al llegar a su madre. Todo esto fue una trampa del enemigo de Cristo. Esta joven y su esposo llevaron a nuestro valiente hermano a los tribunales. Y cuando toda iglesia debería haber apoyado al hermano Jack, cuando todo clérigo que menciona el nombre de Jesucristo debería haberlo apoyado con valentía, todo hombre que invoca el nombre del Señor Jesús debería haber caído de rodillas en oración. Pero en lugar de eso, en los titulares de los periódicos, una de nuestras grandes denominaciones dijo que se unieron a los ateos para condenar y encarcelar al hermano Jack Coe. ¿Se imaginan que una iglesia que se hace llamar Cristo se uniera a un ateo para condenar a un hombre piadoso que se esforzaba con todo su corazón por defender la Biblia? Pero lo hicieron. 38 Y entonces el hermano Gordon Lindsay estaba al rescate, y cuando el juez incrédulo dijo, este hombre es un impostor, porque le quitó los aparatos ortopédicos a ese niño y lo envió al otro lado de la plataforma, diciendo que estaba sanado. Y mintió e hizo algo contrario a las órdenes del médico. Por lo tanto, tiene un caso de fraude en su contra. El señor Coe se levantó y dijo, Señor, desminto esa afirmación. Dios sanó al niño. Y el juez dijo, preguntaré a cualquier hombre en este tribunal si es cierta esa afirmación de que Dios pudo sanar a ese niño en un extremo de la plataforma y dejarlo enfermo en el otro. Si esa afirmación puede probarse con la Biblia, entonces digo que el señor Coe tiene derecho a su declaración. Un ministro levantó la mano y dijo, Su señoría, señor, ¿puedo declararlo? Y el juez dijo, continúe declarando. 39 Y el ministro se puso de pie y dijo, una noche, en el mar embravecido, cuando un pequeño barco estaba a punto de hundirse, se esfumaron todas las esperanzas de salvación. Vieron a Jesús, el Hijo de Dios, caminando sobre las aguas. Y uno de los apóstoles, llamado Pedro, dijo, si eres tú, Señor, mándame ir a ti sobre las aguas. Y él dijo, el Señor le dijo al apóstol Pedro, ven. Y él salió de la barca, Señor, caminando tan bien como Jesús caminaba sobre las aguas. Pero cuando se asustó, empezó a hundirse antes de llegar a Jesús. El juez dijo, el caso queda sobreseído. Mateo 14, 25 Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14, 28 Entonces Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, 30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Marcos 6, 48 Y los vio remar con fatiga, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos. Juan 6, 19 Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. 40 Necesitamos el liderazgo del Espíritu Santo, no hombres intelectuales. Saúl, hijo de Cis, fue nombrado entonces capitán del pueblo. Tomó 2000 hombres y Jonatán 1000, y Jonatán descendió a una guarnición y derrotó a un grupo de amorreos, o mejor dicho, amonitas. Y cuando los hubo derrotado, Saúl tocó la trompeta y dijo, vean lo que ha hecho Saúl. Empezó a envanecerse. Tan pronto como un hombre llega a ser un gran doctor en teología, o consigue algo que lo respalde, se vuelve más o menos un sabelotodo. Los hombres de Dios son hombres humildes. El pueblo de Dios es gente humilde. Cuando vean a alguien que dice haber recibido el Espíritu Santo y comienza a separarse, aparentemente sin fe, intentando ser algo que no es, recuerden, no ha recibido al Señor Jesús. 1 Samuel 10, 21 E hizo acercar la tribu de Benjamín por sus familias, y la familia de Matri fue tomada, y también Saúl hijo de Cis fue tomado. Y lo buscaron, pero no lo hallaron. 1 Samuel 11, 15 Y todo el pueblo fue a Gilgal, y allí instituyeron a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí sacrificios de paz delante de Jehová. Y se alegraron allí gran cosa Saúl y todos los varones de Israel. 1 Samuel 13, 2 Escogió Saúl 3000 hombres de Israel, de los cuales 2000 estaban con Saúl en Migmas y en el monte de Betel, y 1000 con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y al resto del pueblo lo envió cada uno a su tienda. 1 Samuel 13, 3 Jonatán derrotó a la guarnición filistea que estaba en Geba, y los filisteos se enteraron.
Entonces Saúl tocó la trompeta por todo el país, diciendo: que oigan los hebreos. 41. Entonces vemos que el enemigo se apoderó de él, e iba a atacar a un pequeño grupo del pueblo de Dios y a arrancarle el ojo derecho a cada uno. Eso es lo que el enemigo siempre intenta hacer. Arrancar ambos ojos si puede, para que la gente no pueda ver lo que hace. Eso es lo que Satanás intenta hacerle hoy a todo cristiano. Arrancarle la visión espiritual, para que solo pueda seguir el sentido intelectual de las cosas y no la guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando hicieron eso, cuando llegó la gran derrota, Saúl cortó 2 grandes bueyes y los envió a todo el pueblo. Y quisiera que se fijaran aquí, cuando Saúl envió los pedazos del buey a todo Israel y dijo: que todo el que no siga a Samuel y a Saúl, que este buey, sea como este. ¿Ven cuán engañoso intentó presentarse con el hombre de Dios? Qué poco cristiano fue. El temor del pueblo se debía a Samuel. Pero Saúl logró que todos lo siguieran porque el pueblo temía a Samuel. Que vengan tras Samuel y Saúl. 42. ¿Y cuántas veces hoy lo hemos escuchado? Somos la gran iglesia, somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Dios, somos fulano de tal. Esto atemoriza a la gente y les hace pensar que ahí es donde Dios realmente obra. Y no quieren el liderazgo del Espíritu Santo. Prefieren seguir a hombres así, porque les gusta vivir su propia vida. Les gusta creer lo que quieren creer. ¿Ven que el Espíritu Santo es nuestro juez? Dios nunca nos dio un papa, ni un obispo, ni a nadie para ser juez. El Espíritu Santo, la persona de Dios en la forma del Espíritu Santo, es nuestro juez y nuestro guía. 43. ¿Por qué? Disculpen esta expresión tan grosera. No pretendo ser cruel, lo digo con cariño. Pero el Espíritu Santo dice que está mal que nuestras mujeres se corten el pelo, que usen pantalones cortos y pantalones de vestir, y que se pinten los labios y la cara. El Espíritu Santo dice que está mal, pero queremos que los hombres nos digan que está bien. Siempre y cuando sigamos a Samuel y a mí. Les gusta vivir 6 días como quieran e ir a la iglesia el domingo por la mañana. Y un buen intelectual, graduado universitario con muchos títulos, puede darles un sermón algunos chistes que les diviertan y los entretengan como en una película o programa de televisión. Y rezar por ellos, y enviarlos a casa con una especie de satisfacción de haber cumplido con su religión. Esa no es la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que vivan piadosamente todos los días de la semana y todas las noches, apartándose de las cosas del mundo. Pero la iglesia no quiere eso. Quieren a alguien que pueda interpretar la Biblia como ellos quieren oírla. No escuchan la voz del Espíritu Santo hablando a través de la Biblia. Muchos de ellos quieren decir: los días de los milagros ya pasaron. Eso es lo que le hace gracia a la gente. Quieren decir: no hay bautismo del Espíritu Santo. La gente no quiere actuar de forma diferente a como actúa el resto del mundo. No quieren salir a la calle y que les laven la cara, ni hombres con el rostro limpio, sin cigarrillos, puros, pipas ni nada de eso. Y las mujeres quieren el pelo muy corto y vestidos cortos que muestren su figura y lo que desean. Quieren hombres que les digan que eso está bien. 45. La otra noche, un hombre vino a decirme que, debido a que había predicado contra tal cosa, una gran denominación, unas 5, dijo: dejaremos al hermano Branham y no tendremos nada más que ver con él. O recuperas esas cintas y te disculpas, o te dejamos. Le dije: me mantendré fiel a la palabra de Dios aunque me quites todo lo que hay en mi vida. Permaneceré fiel a la palabra y. Dijo: bueno, ¿no deberías recuperar tal o cual cinta? Le dije: nunca he predicado nada de lo que me avergüence. No recuperaré ninguna cinta ni ningún disco. Me quedaré con lo que dice el Espíritu Santo. Por eso viviré y moriré. No estoy hablando de mí mismo ahora, solo intento darles un ejemplo de lo que está sucediendo para que lo vean y entiendan. La gente quiere ser guiada por el hombre. 46. No querían a Samuel. Entonces, antes de ungir a Samuel rey, Samuel se les acercó de nuevo. Y voy a hablarles tal como lo habría dicho hoy. Pueden leerlo. Dijo: ¿qué tiene de malo que Dios sea su rey? Bueno, no vemos a Dios. Bueno, yo soy su representante. Samuel dijo: ¿les he dicho alguna vez algo malo? ¿Les he profetizado algo que no se cumpliera tal como lo dije? ¿Acaso no les he dicho la palabra del Señor? Y les pregunto esto: ¿alguna vez les he pedido algo? ¿Les he quitado algo? ¿Les he dado algo que no fuera simplemente así, dice el Señor? Y Dios ha confirmado cada vez que era la verdad, y envió tormenta y lluvia. Conocen la Escritura, para demostrar que Samuel era el portavoz de Dios.
Y como Samuel representó perfectamente hoy al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el portavoz de Dios, que habla exactamente lo que dice la Biblia, que cree exactamente lo que dice la Biblia y no se desvía en absoluto de ella. Pero querían a alguien que les dijera lo contrario. 1 Samuel 12, 3. He aquí, yo estoy. Testifica contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. ¿De quién he tomado el buey, o el asno, o a quién he tomado? ¿A quién he defraudado, o a quién he oprimido, o de mano de quién he aceptado soborno para cegar mis ojos con él? Y yo te lo restituiré. 1 Samuel 12, 4. Y ellos dijeron, no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de nadie. 1 Samuel 12, 5. Y les dijo, el Señor es testigo contra vosotros, y su ungido es testigo hoy, de que no habéis hallado nada en mi mano. Y ellos respondieron, Él es testigo. 47. Y el pueblo no pudo decir que la profecía de Samuel no era perfecta. Respondieron y dijeron, Samuel, todo lo que has dicho en nombre del Señor, el Señor lo ha cumplido tal como dijiste. No hay ni una sola falla. Nunca viniste a pedirnos dinero. Te has mantenido a ti mismo. Nunca nos has pedido que hagamos nada extraordinario por ti. Has confiado en tu Dios, y Él te ha librado de todo. Y tus palabras son verdaderas. Todo lo que dijiste en nombre del Señor ha sido tal como dijiste. Pero aún así queremos un rey. 1 Samuel 8, 6. Pero a Samuel le desagradó la idea de que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. ¿Ven la discrepancia? ¿Ven la astucia con la que el diablo puede operar en un ser humano? En lugar de entregarse al Espíritu Santo y escuchar lo que significa así dice el Señor para una vida pura, un carácter inmaculado, una vida diferente, un pueblo peculiar, una nación santa, un pueblo peculiar, prefieren coincidir con el mundo, actuar como el mundo e ir a una iglesia que diga, está bien. Simplemente actúa así y sigue adelante. ¿Ven de qué se trata? Dicen, la sanidad no existe. El bautismo del Espíritu Santo fue un marco para la iglesia. En otras palabras, luego Dios tomó a los hombres, sacó al Espíritu Santo de la iglesia y dejó que la denominación la edificara. Nunca, nunca. No existe tal cosa. El Espíritu Santo, la palabra de verdad, debía guiarlos hasta que Jesús viniera. Pero así fue. 1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 49. Saúl llegó al poder. Consiguió un gran número de seguidores. Tenía hermosas armaduras, cantores, escudos y lanzas. Eclipsó al resto de las naciones. Y las introdujo en una democracia que superó cualquier cosa jamás vista. Y eso es exactamente lo que nuestras denominaciones e iglesias han logrado hoy. Tenemos los templos más grandes del mundo. Tenemos a la gente mejor vestida del mundo. Tenemos las becas más altas que se pueden ofrecer. Como los hombres entrenados de Saúl, que podían tomar esa lanza, moverla y maniobrarla hasta que las naciones les temieran. Eran un pueblo entrenado, y todo eso. Pero un día, llegó un momento en que surgió un rival. Y emocionó tanto a todo el ejército israelita que temblaron de miedo. Goliat los desafió. Si tu Dios es quien dices que es, tú eres el mejor entrenado, y los desafió. No sabían qué hacer. Sus finas y pulidas armaduras no servían. Sus lanzas no servían. Algo desconocido estaba sucediendo. 1 Samuel 17, 4. Y salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura de 6 codos y un palmo. 1 Samuel 17, 8. Y se puso de pie y gritó a los escuadrones de Israel, y les dijo, ¿por qué habéis salido a ordenar vuestra batalla? ¿No soy yo un filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. 50. Y con toda reverencia, respeto piadoso, honor, dignidad, amor y compañerismo cristiano, digo esto. Leí el otro día en un periódico africano que nuestro hijo de Kish, nuestro contrincante en la evangelización, cuando un musulmán lo desafió, a Billy Graham, dijo, si tu Dios es Dios, que sane a los enfermos como prometió. Y el hijo de Kish, con el resto del ejército, se aquietó y abandonó el país derrotado. Es una vergüenza. Nuestro Dios es Dios. Tenemos buenas iglesias, excelente evangelización, cantantes pagados, los mejores coros, las torres más altas del país. Contamos con los hombres más destacados, algunos de los más ricos. Tenemos la inteligencia, la teología al detalle. Podemos predicarla, contarla, evangelizar y atraer gente, y convertir a millones de personas cada año en la iglesia.
Nuestros cantantes pagados, nuestro evangelismo intelectual, no saben cómo afrontar un desafío como ese. No saben nada de ello. No saben nada de su poder sanador, del bautismo del Espíritu Santo, de un poder que puede tomar la sombra de un hombre moribundo de cáncer y liberarlo. No saben nada de ello. No han sido entrenados en ese campo, como lo fueron Saúl y su grupo artificial. 51 Pero permítanme decirles al pueblo de Dios y a ustedes, hijos, para que sepan que Dios nunca los deja sin testimonio. Saúl no lo sabía, Saúl no sabía nada al respecto, pero Dios tenía a un pequeño David allá atrás, en algún lugar de la colina, que no apacentaba ovejas con hierbas eclesiásticas. Las guiaba junto a aguas tranquilas y en verdes pastos. Él cuidaba de las ovejas de su padre, y si algo, un enemigo, entraba para arrebatar una de las ovejas de su padre, él conocía el poder de Dios para liberarla. Dios todavía tiene un David en algún lugar que sabe lo que significa liberar a una de las ovejas de Dios por el poder de Dios. Él todavía lo sabe todo al respecto. Había confiado, no sabía nada sobre la armadura de Saúl, ni la quería. No quería ninguna de sus denominaciones. No quería la vieja armadura sobre él. Dijo: no sé nada al respecto. Pero déjame ir con el poder que conozco. 1 Samuel 17:39 David ciñó su espada sobre su armadura y se dispuso a salir, pues no la había probado. Entonces David le dijo a Saúl: no puedo ir con esto, porque no lo he probado. Y David se lo quitó. Salmo 23:2 En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. 52 Él había apacentado las ovejas de su padre. Había cuidado los pastos. Les había dado el alimento adecuado, y vivían y prosperaban. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. El verdadero pastor las alimenta. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si el enemigo agarra a alguien enfermo, conoce el poder de Dios. Miren al pequeño David, allí de pie. Dijo: ese tipo es un guerrero de nacimiento. Y desde su juventud no ha conocido más que una lanza y una armadura. Está bien entrenado. Es teólogo. Y usted no sabe nada al respecto. Él dijo: es cierto, señor. No sé nada de su formación teológica, pero hay una cosa que sí sé, que cuando un enemigo vino a llevarse una de las ovejas de mi padre, fui con el poder de Dios. Lo libré. Lo devolví sano y salvo. Lo traje de vuelta a los verdes pastos y a las tranquilas aguas. Y el Dios que puso al león en mis manos, y lo maté cuando tomó uno de los corderos, y me permitió matar al oso, así también el Dios del cielo irá conmigo para matar a este filisteo incircunciso. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Deuteronomio 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 1 Samuel 17:33 Entonces Saúl dijo a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. 1 Samuel 17:34 Y David dijo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y venía un león o un oso, y tomaba alguna oveja de la manada. 1 Samuel 17:35 Y yo salí tras él, y lo herí, y lo libré de su boca. Y si se levantó contra mí, yo le asió de la quijada, y lo herí, y lo maté. 1 Samuel 17:36 Sea león o oso tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al escuadrón del Dios viviente. 1 Samuel 17:37 David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. Mateo 4:4 Él respondió y dijo: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4 Jesús le respondió: escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 53 No sé cuánto tiempo llevo. Nadie lo sabe. La otra mañana estaba acostado en mi cama. Había estado dormido y soñé que José estaba enfermo y lo había recogido para orar por él. Al despertar, me sentí muy disgustado. Pensé: bueno, quizá José se enferme. Miré una pequeña sombra oscura, de un color marrón, que pasaba frente a mí, y parecía que era yo. La observé, y detrás venía alguien blanco, y era él. Miré a mi esposa para ver si estaba despierta y poder mostrarle. Ella podía ver la visión, pero estaba dormida. Dije:
Oh, lo siento, señor, pero así ha sido mi vida. Tú has tenido que guiarme en todo lo que he hecho. Cada vez que pasaba algo, pensaba que eras tú, y me daba cuenta de que era Satanás intentando alejarme de ello. Dije, si tan solo pudieras guiarme. Y al mirar, vi el rostro más hermoso que jamás había visto en un hombre. Estaba frente a mí, mirándome. Levantó la mano, me tomó de la mano y empezó a alejarse. La visión se me esfumó. El domingo pasado por la mañana me desperté temprano. Fue un sábado, esta visión. Siempre me he preocupado. Siempre he pensado en la muerte. Yo, con 50 años, no creo que mi tiempo sea demasiado largo. Me preguntaba qué sería de mí en esta teofanía, cuerpo celestial. Sería que vería a mis queridos amigos y vería pasar una pequeña niebla blanca y diría, ahí va el hermano Neville, y él no podría decir, hola, hermano Branham. Y cuando Jesús viniera, entonces volvería a ser hombre. A menudo pensaba eso. Soñaba que estaba en el oeste, bajando por un pequeño bosque de artemisas, y mi esposa estaba conmigo, y habíamos estado pescando truchas. Me detuve y abrí la puerta, y el cielo era tan hermoso. No se veía como el del valle. Era azul y las hermosas nubes blancas. Y le dije a mi esposa, deberíamos haber estado aquí hace mucho tiempo, cariño. Ella dijo, por el bien de los niños, deberíamos haberlo hecho, Billy. Dije, eso es, 55 desperté. Pensé, estoy soñando tanto, me pregunto por qué. Miré hacia abajo y ella estaba acostada a mi lado. Me incorporé sobre la almohada, como muchos de ustedes han hecho, apoyé la cabeza en la cabecera de la cama y puse las manos detrás de mí. Y allí estaba acostado, y dije, bueno, me pregunto qué será al otro lado. Ya tengo 50 años y aún no he hecho nada. Si tan solo pudiera hacer algo para ayudar al Señor. Porque sé que no seré mortal, la mitad de mi vida se ha ido, al menos, o más de la mitad. Si llego a ser tan viejo como mi familia, aún me queda la mitad de mi vida. Miré a mi alrededor y estaba allí acostado, preparándome para levantarme. Eran alrededor de las 7. Dije, creo que iré a la iglesia esta mañana, si estoy ronco. Me gustaría oír predicar al hermano Neville. Así que le pregunté, ¿estás despierta, cariño? Y ella dormía profundamente. Y no quiero que se pierdan esto. Me ha cambiado. Ya no puedo ser el mismo hermano Branham que era. 56 miré, y oí algo que decía, apenas empiezas. Sigue luchando. Sigue luchando. Negué con la cabeza un momento. Pensé, bueno, probablemente solo estoy pensando así, ¿sabes? Uno puede tener mucha imaginación. Y dije, probablemente solo lo imaginé. Decía, sigue luchando. Sigue. Sigue. Dije, quizás lo dije. Me mordí los labios, me tapé la boca con la mano, y ahí volvió. Dijo, sigue luchando. Si supieras lo que hay al final del camino. Y me pareció oír a Graham Snelling o a alguien que cantaba esa canción así. La cantan aquí, Anna Mae y todos ustedes. Tengo nostalgia y me siento triste, y quiero ver a Jesús. Me gustaría oír el repicar de esas dulces campanas del puerto. Iluminaría mi camino y disiparía todos los temores. Señor, permíteme ver más allá del tiempo. Lo han oído cantar aquí en la iglesia. Y oí algo que decía, ¿te gustaría ver más allá de la cortina? Dije, me ayudaría mucho. Y miré, y en un instante, en un suspiro, llegué a un pequeño rincón inclinado. Miré hacia atrás, y allí estaba, acostado en la cama. Y dije, esto es algo extraño. 57 ahora, no quisiera que repitas esto. Esto está ante mi iglesia, o ante las ovejas que pastoreo. Ya sea que estuviera dentro o fuera de este cuerpo, ya fuera una traslación, no fue como ninguna visión que haya tenido. Podía mirar allá, y podía mirar aquí. Y cuando llegué a ese pequeño lugar, nunca había visto tanta gente corriendo, gritando, oh, nuestro querido hermano. Y miré, y mujeres jóvenes, quizás de 20 y pocos, 18 o 20 años, me abrazaban y gritaban, nuestro querido hermano. Ahí venían hombres jóvenes, en la brillantez de su juventud, con ojos brillantes como estrellas en una noche oscura, dientes blancos como perlas, y gritaban y me agarraban, gritando, oh, nuestro querido hermano. Y me detuve y miré, y era joven. Volví a mirar mi viejo cuerpo tendido allí con las manos detrás de la cabeza. Dije, no entiendo esto. Y estas jóvenes me abrazaban. 58 ahora, me doy cuenta de que este es un público mixto, y lo digo con la dulzura y la suavidad del espíritu. Los hombres no pueden abrazar a las mujeres sin una sensación humana. Pero no estaba allí. No había ayer ni mañana. No se cansaron.
Nunca había visto mujeres tan guapas en toda mi vida. Tenían el pelo hasta la cintura, faldas largas hasta los pies, y simplemente me abrazaban. No era un abrazo como el que me abrazaría incluso mi propia hermana sentada allí. No me besaban, ni yo las besaba. Era algo para lo que no tengo vocabulario. No tengo palabras para expresarlo. La perfección no lo alcanzaría. La soberbia ni siquiera lo alcanzaría en ninguna parte. Era algo que yo nunca, simplemente tenías que estar allí. 59 y miré a un lado y a otro, y venían miles. Y dije, no entiendo esto. Dije, ¿por qué? Y entonces llegó Ope, mi primera esposa. Corrió y nunca dijo, mi esposo. Dijo, mi querido hermano. Y cuando me abrazó, había otra mujer allí que me había abrazado, y luego Ope abrazó a esta mujer, y cada una, pensé, esto tiene que ser algo diferente, no puede ser. Hay algo. ¿Acaso querría volver alguna vez a ese viejo cadáver? Miré a mi alrededor y pensé, ¿qué es esto? Y me veía muy bien, y dije, no puedo entender esto. Pero Ope parecía ser, una invitada de honor. No era diferente, pero era como una invitada de honor. Y oí una voz que me habló desde la habitación y me dijo, esto es lo que predicaste, el Espíritu Santo. Esto es amor perfecto. Y nada puede entrar aquí sin él. Estoy más decidido que nunca a que se necesita amor perfecto para entrar allí. No había celos. No había cansancio. No había muerte. La enfermedad jamás podría entrar allí. La mortalidad jamás podría envejecer, y no podían llorar. Solo había una alegría. Oh, mi querido hermano. Me levantaron y me sentaron en un lugar alto y enorme. Y pensé, no estoy soñando. Estoy mirando mi cuerpo tendido aquí en la cama. Me sentaron allí, y dije, no debería sentarme aquí. Y entonces llegaron mujeres y hombres de ambos lados, en la flor de la juventud, gritando. Y una mujer estaba allí de pie y gritó, mi querido hermano. ¡Qué alegría verte aquí! Dije, no entiendo esto. Y entonces esa voz que hablaba desde arriba dijo, ¿sabes que está escrito en la Biblia que los profetas se reunieron con su pueblo? Y dije, sí, lo recuerdo en las escrituras. Dijo, bueno, ahora es cuando te reunirás con tu pueblo. Dije, entonces serán reales, y puedo sentirlos. Oh, sí. Dije, pero hay millones. No hay tantos Branhams. Y esa voz dijo, no son Branhams. Esos son tus conversos. Esos son los que has guiado al Señor. Y añadió, algunas de esas mujeres que te parecen tan hermosas tenían más de 90 años cuando las guiaste al Señor. Con razón gritan, nuestro querido hermano. Y gritaron todas a la vez. Si no hubiera sido, no estaríamos aquí. Génesis 25, 8. Y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. 61. Miré a mi alrededor y pensé, bueno, no lo entiendo. Dije, ¿dónde está Jesús? Tengo muchísimas ganas de verlo. Dijeron, está un poco más arriba, justo por allá. Dijeron, algún día vendrá a ti. Dijeron, fuiste enviado como líder y Dios vendrá, y cuando lo haga, te juzgará según lo que les enseñaste, primero, si entran o no. Entraremos según tus enseñanzas. Dije, me alegro tanto. ¿Acaso Pablo tiene que pararse así? ¿Tiene que pararse así Pedro? Sí. Dije, entonces he predicado todo lo que predicaron. Nunca me dividí. Donde bautizaban en el nombre de Jesucristo, yo también. Donde enseñaban el bautismo del Espíritu Santo, yo también. Lo que ellos enseñaron, yo también lo hice. Y esa gente gritó y dijo, lo sabemos, y sabemos que algún día regresaremos con ustedes a la tierra. Dijeron, Jesús vendrá y serán juzgados según la palabra que nos predicaron. Y entonces, si son aceptados en ese momento, lo cual ocurrirá, y dijeron, entonces nos presentarán ante Él como trofeos de su ministerio. Dijeron, nos guiarán hacia Él y juntos regresaremos a la tierra para vivir para siempre. Dije, ¿tengo que regresar ahora? Sí, pero sigan adelante. Miré, y pude ver a la gente hasta donde alcanzaba la vista, que seguía acercándose, queriendo abrazarme, gritando, nuestro querido hermano. En ese momento, una voz dijo, todo lo que siempre has amado, y todo lo que siempre te ha amado, Dios te ha dado aquí. Miré, y ahí venía mi viejo perro caminando. Ahí venía mi caballo, recostó la cabeza sobre mi hombro y relinchó. Dijo, todo lo que siempre has amado, y todo lo que siempre te ha amado, Dios te lo ha puesto en tus manos a través de tu ministerio. Y sentí que me alejaba de ese hermoso lugar. Miré a mi alrededor. Dije, ¿estás despierta, cariño? Ella seguía dormida, y pensé,
oh, Dios. Ayúdame, oh, Dios. Nunca permitas que transija con una sola palabra. Permíteme mantenerme firme en esa palabra y predicarla. No me importa lo que venga o vaya, lo que haga cualquiera, cuantos Saúles, hijos de Cis, se levanten, cuantos esto, aquello o lo otro, déjame, Señor, llegar a ese lugar. 63 Todo temor a la muerte, digo esto con mi Biblia ante mí esta mañana. Tengo un niño pequeño allí, de 4 años, que criar. Tengo una niña de 9 años y un adolescente por los que estoy agradecido, que se han encaminado hacia el Señor. Dios, permíteme vivir para criarlos en la amonestación de Dios. Por encima de eso, el mundo entero parece gritarme. Mujeres y hombres de 90 años y de todo tipo. Si no te hubieras ido, no estaríamos aquí. Dios me permitió perseverar en la batalla. Pero si llega el momento de morir, ya no estoy, sería una alegría, un placer salir de esta corrupción y desgracia. Si pudiera construir allí, a 100.000 millones de millas de altura, un bloque cuadrado, y eso es amor perfecto. Cada paso en este camino se estrecha, hasta llegar a donde estamos ahora. Sería solo una sombra de corrupción. Ese pequeño algo que podemos sentir y percibir, que hay algo en alguna parte, que no sabemos qué es. Oh, mis queridos amigos, mis amados, mis queridos del Evangelio, mis hijos engendrados para Dios, escúchenme, su pastor. Ojalá pudiera explicárselo de alguna manera. No hay palabras. No lo pude encontrar. No se encuentra en ninguna parte. Pero más allá de este último aliento está lo más glorioso que jamás, no hay manera de explicarlo. No hay manera. Simplemente no puedo hacerlo. Pero hagas lo que hagas, amigos, deja todo lo demás a un lado hasta que obtengas el amor perfecto. Llega a un punto en el que puedas amar a todos, a cada enemigo, a todo lo demás. Esa sola visita me ha convertido en un hombre diferente. Nunca, nunca, nunca podré ser el mismo hermano Branham que era. Efesios 6, 4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 64 No importa si los aviones se balancean, si hay relámpagos, si los espías me apuntan con un arma, sea lo que sea. Voy a perseverar en la batalla por la gracia de Dios mientras predico el Evangelio a toda criatura y persona que pueda, persuadiéndolas a ir a esa hermosa tierra allá. Puede parecer difícil, puede requerir mucha fuerza. No sé cuánto tiempo más. No lo sabemos. Físicamente hablando, después de mi examen del otro día, dije, tienes 25 años de vida dura y buena. Eres sólido. Eso me ayudó. Pero, oh, no era eso. No es eso. Es algo interior. Esta corrupción tiene que revestirse de incorrupción. Este mortal tiene que revestirse de inmortalidad. 1 Corintios 15, 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. 65 Los hijos de Cis pueden levantarse. No tengo nada malo que decir de todo lo bueno que hacen. Dar a los pobres y a la caridad. Y recuerda, Samuel le dijo a Saúl, también profetizarás. Y muchos de esos hombres son grandes predicadores, predican la palabra como arcángeles. Pero aún así, no era la voluntad de Dios. Dios iba a ser su rey. Hermano, hermana, dejen que el Espíritu Santo los guíe. Inclinemos la cabeza un momento. Siento tanta nostalgia y tristeza, y quiero ver a Jesús. Quisiera oír el dulce tañido de esas campanas del puerto. Iluminaría mi camino y disiparía todo temor. Señor, permítenos mirar más allá del tiempo. Señor, permíteme mirar más allá del tiempo de las penas y el miedo. Permíteme contemplar ese clima soleado y radiante. Fortalecería nuestra fe y disiparía todo temor. Señor, permíteles mirar más allá del tiempo. 1 Samuel 10, 6 Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Estoy seguro, Señor, si esta pequeña iglesia esta mañana pudiera mirar más allá de la cortina, ni una sola aflicción entre ellos, ni jamás la habrá. Ni una sola enfermedad, nada más que perfección. Y es solo un respiro entre aquí y allá. De la vejez a la juventud, del tiempo a la eternidad. De la preocupación del mañana y la tristeza del ayer a un presente de eternidad en perfección. Ruego, Dios, que bendigas a cada persona aquí. Si hay quienes aquí no te conocen en esa forma de amor, y en verdad, Padre, nada podría entrar en ese lugar santo sin ese tipo de amor. El nuevo nacimiento, nacer de nuevo. El Espíritu Santo, Dios, es amor. Y sabemos que eso es verdad.
No importa si movemos montañas por nuestra fe, si logramos grandes cosas, aún así, sin eso, nunca podríamos subir esa gran escalera allá. Pero con eso, nos elevará más allá de esta preocupación terrenal. Te ruego, Padre, que bendigas a la gente aquí presente, y que cada persona que me ha escuchado esta mañana diga esta verdad, que seas mi testigo, Señor. Como Samuel de antaño. ¿Les he dicho alguna vez algo en tu nombre que no fuera verdad? Ellos son los jueces. Y ahora les digo, Señor, que me has llevado a esa tierra. Tú sabes que es verdad. Y ahora, Padre, si hay alguien que no te conoce, que esta sea la hora en que diga, Señor, pon en mí la voluntad de ser tu voluntad. Concédelo, Padre. 1 Samuel 12, 3. He aquí, yo estoy. Testifica contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. ¿De quién he tomado el buey, o el asno, o a quién he tomado? ¿A quién he defraudado, o a quién he oprimido, o de mano de quién he aceptado soborno para cegar mis ojos con él? Y yo te lo restituiré. 1 Samuel 12, 4. Y ellos dijeron, no nos has defraudado ni oprimido, ni has tomado nada de mano de nadie. 1 Samuel 12, 5. Y les dijo, el Señor es testigo contra vosotros, y su ungido es testigo hoy, de que no habéis hallado nada en mi mano. Y ellos respondieron, Él es testigo. 67. Y ahora, con la cabeza inclinada, podrían levantar las manos y decir, oren por mí, hermano Branham, Dios estará en mí. Ahora, ya que están donde están, con mucha dulzura, ¿por qué no le dicen al Padre, Dios, en mi corazón, hoy renuncio a todo lo del mundo? Renuncio a todo para amarte y servirte toda mi vida. Y desde hoy te seguiré en cada escritura de tu Biblia. Si no han sido bautizados en el bautismo cristiano, sí, Señor. Si aún no he recibido el Espíritu Santo, lo sabrán cuando lo hayan recibido. Les dará la seguridad y el amor que necesitan. O, podrían haber actuado de otra manera, haber tenido sensaciones, como gritar o hablar en lenguas, lo cual está bien, pero si ese amor divino no está ahí, créanme. Di, Señor, pon en mi corazón y en mi alma la influencia de tu Espíritu, para que pueda amar, honrar y tener ese amor divino en mi corazón hoy que me llevará a esa tierra cuando me abandone mi último aliento. Mientras oramos, tú oras ahora. A tu manera, oras. Pídele a Dios que lo haga por ti. Los amo. Los amo, a ustedes, preciosos hombres canosos sentados aquí, que han trabajado duro y alimentado a niños pequeños. A ustedes, pobres madres ancianas que se han secado las lágrimas. Permítanme asegurarles esto, querida hermana, no es así allá al otro lado. Creo que está absolutamente en esta habitación. Es solo una dimensión en la que vivimos. Esta es solo una corrupción en la que vivimos ahora. Que en mí, Señor, sea tu voluntad. Oren mientras oramos juntos. 68. Reverentemente, Señor, sobre la base de tu palabra y tu Espíritu Santo, nos alegramos de saber de dónde proviene nuestro nacimiento. Nos alegra haber nacido, no por voluntad humana ni de carne, sino por la voluntad de Dios. Y oramos hoy, Padre, para que quienes ahora piden gracia perdonadora, tu Espíritu haga esa obra, Señor. No hay manera de que yo lo haga. Solo soy un hombre, otro hijo de Cis. Pero te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Dios, permíteme ser como Samuel, alguien que dice la verdad de la palabra. Y la has reivindicado hasta ahora, y creo que continuarás mientras me mantenga fiel a ti. Que todos reciban ahora la vida eterna, Padre. Que este día nunca sea parte de ellos. Y que en la hora en que dejen este mundo, esto, lo que acabo de decirles, se haga realidad. Y mientras nos sentamos aquí, mortales, hoy, mirando el reloj, pensando en la cena, en el trabajo de mañana, en las preocupaciones y los afanes de la vida, entonces no estarán. Todo se desvanecerá. No habrá preocupaciones. Una gran alegría de eternidad. Dales esa clase de vida, Padre, a cada uno. Y que, te pido esto, Padre, que cada persona aquí esta mañana que me ha escuchado decir esta visión, pueda encontrarme con cada uno de ellos al otro lado. Aunque haya hombres aquí que discrepen conmigo, y mujeres también, pero Padre, nunca permitas que eso se interponga en nuestro camino. Que los encontremos allí, y que ellos también corran, y nos abracemos, gritando, nuestro querido hermano. Que sea como se mostró allí, Señor, para cada uno. Todos los que amé y todos los que me amaron. Ruego que así sea, Señor. Y los amo a todos. Que aparezcan, Padre. Les ofrezco la vida eterna ahora. Que hagan su parte para aceptarla. Porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Juan 1, 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 69. Tenemos unos momentos para orar por los enfermos. Veo que tenemos una niñita enferma y una señora en la silla.
Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, por favor, no me malinterpreten. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Pero, Dios, cuando muera, permíteme regresar allí. Simplemente permíteme ir a ese lugar, donde quiero estar, donde sea que haya sido. No pretendo ser como Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo. No lo digo. Creo que él solo intentaba animarme, darme un pequeño empujón para mi nuevo ministerio. 70 parecería irreverente si leyera algo aquí un momento. ¿Estaría bien? Una de las revistas más importantes del país, Billy Graham. El Dr. Billy Graham invitado al Islam, en la portada del African Times, 15 de febrero de 1960. El autor del artículo, musulmán, maometano, cree que los milagros deben seguir a la predicación del Evangelio de Cristo. El mismo, ayer, hoy y siempre. Citamos. Esto es lo que Cristo prometió a sus seguidores cuando dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, incluso mayores que estas. ¿Ha realizado la Iglesia alguna vez las obras los atributos de Cristo en la Biblia? ¿Puede hacerlo hoy? ¿Puede alguien de la Iglesia distinguir, realizar siquiera la mitad de los milagros que Cristo realizó? Por no decir obras mayores. ¿Puede usted, como persona reconocida y defensor del cristianismo, resucitar a los muertos? ¿Puede caminar sobre los mares? ¿Puede sanar a los enfermos y dar vista a los ciegos? ¿No se ajusta esto a la era musulmana mencionada anteriormente? ¿O a la prueba de Cristo que sigue, como declaraciones de alguna parte de su creencia? Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 71 Gran parte del artículo sobre el musulmán es claramente una inexactitud tras otra. Desacreditan a este musulmán, pero tenía razón. Esto es lo que dijeron. La mejor respuesta es leer la Biblia y conocer el Corán. El Corán sufrió por la comparación. La afirmación del maometismo de ser excepcional y superar al cristianismo es pura fantasía grandilocuente, supongo. Sin embargo, el autor ha tocado un punto vital respecto a los milagros pertenecientes a la Iglesia. Pero aquí, de nuevo, dudamos de la sinceridad del autor. Porque, ¿quién podría señalar y refutar los milagros realizados por el reverendo William Branham ante los musulmanes en Sudáfrica, cuando 10.000 recibieron a Cristo como Salvador bajo el ministerio de William Branham en Durban, Sudáfrica, y en otras partes del mundo, o por T.L. Osborne en África Oriental? Por supuesto, apoyamos al 100% a Billy Graham. Hemos abordado el punto en cuestión. Este punto en cuestión no tiene valor. 72 En medio de todo esto, me dijo que éramos fanáticos, que no sabíamos lo que hacíamos. Tuvieron que testificar en su propio periódico que Dios lo hizo de todos modos. Dios es tan Dios hoy como siempre lo fue. Puede que no piensen que no lo creen, que no lo ven. No está oculto. No se hace en un rincón. Hay cientos de miles de personas sentadas allí que presenciaron eso, cuando vieron a ese niño lisiado y afligido llegar, el Espíritu Santo le habló de su vida y de lo que sucedió allí, y vieron a 10,000 musulmanes postrarse en el suelo y aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Todavía tenemos a T.L. Osborns, y demás, que todavía alimentan ovejas. Supongo que el hermano Osborne aún no ha estado entre los musulmanes. Dicen que son muy predominantes. Pero todavía tenemos un Dios que puede liberar a las ovejas del león, puede liberar a las ovejas del oso. 1 Samuel 17. 36 Sea león o oso tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al escuadrón del Dios viviente. Malaquías 3, 6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 73 Y me hizo bien saber que tendrían que escribirlo y reconocerlo. Creen que no. Se alejan, dan la espalda y dicen: oh, esos días ya pasaron. Esos musulmanes dicen: ah, entonces toda la Biblia ya pasó. Se equivocan. Están adorando a un hombre. Un hombre que murió, y su nombre era Jesús, y murió hace muchos años, y no existe tal cosa como su resurrección. Pero no pudieron decir eso en la reunión de Durban. Allí estaba él haciendo las mismas cosas que hizo y les demostró. Ahora, incluso las denominaciones tienen que volver. La misma persona que me escribió y me dijo que tendría que reconsiderar mi enseñanza en la Biblia fue quien tuvo que escribir eso en su periódico. Dios hará que lo alaben de todas formas, sin importar lo que pase. Así es. Él hará que lo alaben de todas formas. 74 Tengo a una niñita enferma sentada aquí. ¿Es tu hija?
¿Qué le pasa, hermana? Una hemorragia cerebral. Tiene 4 años. ¿Es esta la niña? Solo hay una cosa, mamá, que puede salvarla. Dios. Mamá dice, está mucho mejor que antes. Me alegro mucho. ¿Has venido a orar por ella, hermano Neville? Desde que el hermano Neville vino a orar por ella, ha mejorado. Todavía hay pastores que saben de pastoreo de ovejas. 75. ¿Cuál es tu problema, querida hermana, la que está sentada ahí? ¿El tuyo? Cáncer. Bueno, si te pregunto algo, quizás aquí mismo, ¿cuántos aquí han sido sanados de cáncer? Levanta la mano. Mira, hermana. Dios es el sanador. Lo sabemos. Si te dijera que puedo ir allí y quitarle esa hemorragia a la niña y sanarla, te equivocaría, o podría quitarle el cáncer a la mujer. Pero sé una cosa. Hubo un oso, un cáncer, un tumor, una ceguera, e incluso la muerte se apoderó de algunas de las ovejas de Dios un día. Y salí con el poder de Dios, lo maté y rescaté a esa oveja. Así es. Salimos hoy, no con ninguna gran cosa. Salgo con una simple y sencilla onda de oración. La traerá de vuelta. ¿Tú lo crees, verdad, hermana? ¿Tú también lo crees, verdad, hermana? ¿Cuántos de ustedes creen de corazón ahora? Inclinen sus rostros mientras voy a orar. Querido Padre, una hermosa joven yace aquí que ya no puede caminar ni desplazarse, a menos que tú la ayudes. El enemigo la ha atrapado. Está fuera del alcance de cualquier médico. El enemigo la ha arrastrado tan lejos en el espacio que el médico no pudo hacer nada. Pero ella no está fuera de tu alcance, Señor. Está justo donde puedes poner tu mano sobre ella. Con base en la palabra de Dios, impongo mis manos sobre la joven y condeno esta hemorragia cerebral. En el nombre de Jesucristo, llámala de vuelta a una mujer normal. Vivirá para la gloria de Dios. Que esté bien, que entre y salga de esta iglesia como otros lo hacen después de conocerte. Alabado sea Dios. Que así sea por Jesucristo. 77. Como la escarcha de su cabello, solo unas cuantas rondas más y estaría en esa tierra allá donde la vi, ya no vieja, sino joven, pero sus seres queridos lloran aquí, y la aman. Un gran enemigo la ha agarrado y la ha sacado del alcance del médico, un temible león del cáncer. Dios, vengo tras ella. Y vengo a traerla de vuelta. Mato al león, en el nombre del Cristo invisible, ante quien soy embajador. Que la abandone, y que esté bien y viva muchos años más para la honra y gloria de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Padre Celestial, no solo con una gran armadura, no con una lanza pulida, como dijiste, acércate aquí. Pero con una pequeña onda de fe, vengo por esta alma y este cuerpo, que el enemigo del cáncer la ha agarrado más allá del alcance de los médicos, pero me acerco esta mañana, Señor, para devolverla a los verdes pastos y a las tranquilas aguas. En el nombre de Jesús triunfante, ante quien soy su embajador con fe inquebrantable, creo que ella será traída de vuelta por el poder de esta oración. Y que así sea, en el nombre de Jesús, creo que hay un servicio bautismal ahora mismo. ¿Podrían levantar la cabeza un momento? El pastor me acaba de decir que estas personas están muy enfermas. Estarán bien. No pasa nada. La promesa de Dios nunca falla. Vamos por ellos. 78 tienen un servicio bautismal. Hay algunas personas que deben irse. Tendremos otro servicio esta noche. ¿Hay alguien aquí que no haya podido venir esta noche y quiera que oremos por él ahora? ¿No puede venir esta noche? ¿Podría venir ahora mismo? Tendré más tiempo para mi fila de oración esta noche. Tienen que bautizar a estas personas. Ahora, si nos dan un par de minutos más, tendremos el servicio bautismal. Sé que querrán verlo. Y quienes deseen bautizarse esta mañana, bueno, ustedes, las damas, vayan por aquí a cambiarse de ropa, y los hombres, por este lado. Y luego, mientras oro por estos enfermos, pueden estar preparándose para el servicio bautismal. Y aquellos que, 79 ahora, esta noche intentaré organizar una pequeña línea de oración. Enseguida, en cuanto llegue. Comenzaremos con el primer libro de Efesios. Nos alegrará mucho tenerlos aquí si no tienen iglesia a la que ir. Pero si tienen su propio pastor e iglesia, asistan a la iglesia que apoyan. Si tienen que irse y van a partir en este momento, que Dios los bendiga. Reúnanse con nosotros cuando puedan. Nos alegrará tenerlos. Ahora, los demás, mientras inclinan la cabeza un minuto, queremos orar. Padre, te doy gracias hoy por la onda del pastorcito, la oración que hizo caer al león de rodillas, y el corderito fue arrebatado de él y llevado de vuelta con su mamá y su papá. Oro por nuestro hermano. Te pido que también lo traigas sano y salvo, Señor.
Que la presión arterial y los problemas de su cuerpo cesen. Voy tras él, Señor, tráelo de vuelta. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Dios te bendiga, hermano. 80. Al bajar, vi a un niño ciego. Quisiera añadir algo más. Estaba muy enfermo, vomitando, y pensé, no quiero que se lo pierdan si pueden. Dios mío, ¿qué daría por oír a alguien detenerse afuera? Mi esposa decía, Billy, hay un señor mayor que quiere verte. Y entonces entraba un hombrecito calvo, con patillas grises. Entraba y preguntaba, ¿es usted el hermano Branham? Yo respondía, sí, señor, lo soy. Me llamo Simón. Me ponía la mano encima, me miraba un momento y decía, ¿usted es creyente, hermano Branham? Sí. Todo saldrá bien. Simón Pedro, el de la Biblia. Cuánto lo agradecería. No tendría que decir mucho, solo me ponía la mano encima, y todo saldría bien. Y entonces lo que me vino a la mente. Con la ayuda y la gracia de Dios, decenas de miles de personas creen lo mismo si voy a ellas. Y pensé, Señor, permíteme llegar a todos los que pueda. Permíteme, pensé que si Simón, Paul, algunos entrarán y dijeran, ¿es usted el hermano Branham? Sí. Me pondrían las manos encima, me mirarían y dirían, está bien, hermano Branham, y simplemente se irían. Me recuperaría. Estaría bien. Claro. Dije, vaya, me animaría enseguida. Diría, voy a estar bien. Sí, señor. Hay gente que cree lo mismo hoy en día. Y eso es lo que vengo a hacer, imponerte las manos y pedirle a Dios. 81. Quiero ir con este niñito, hermanita, en un minuto, este niñito ciego. ¿Cuánto tiempo ha estado ciego, hermana? Desde que nació. Hola, niñito. Oh, ¿no estás, ahora, un minuto? Oh Dios misericordioso, más allá del alcance de los médicos, al nacer este niñito, naciendo ciego, y no puede ver, este hermoso, encantador niñito, y el enemigo, antes de que el pequeño tuviera una oportunidad en la vida, lo arrancó del alcance de los médicos. Pero voy tras él esta mañana, Señor. Esta pequeña y sencilla onda de oración, déjame traerlo de vuelta, Dios. Y me enfrentó al enemigo, al diablo, en el nombre de Jesucristo, y reclamo a este niño para Dios. Reclamo su vista para Dios, devolviéndole lo que Satanás le robó. Que lo tenga en el nombre de Jesucristo, así será. Ahora, que así sea. Ahora, querida hermana, no tengas la menor duda, porque este niño va a estar bien. Quiero que lo traigas de vuelta a la iglesia y le demuestres a la gente que puede ver, que le des la vista en el nombre de Jesucristo. 82. Sí, Señor Jesús, esta pequeña por la que hemos ofrecido tantas oraciones, pero esta mañana vengo de nuevo en el nombre de Jesucristo, empacando esta pequeña onda que me diste. Me has ayudado con esto, Señor, con tu poder para sacar, de la boca de la muerte misma, resucitar a los muertos después de haber sido declarados muertos, y yacer rígidos y fríos. Vengo tras esta enemiga, en el nombre de Jesucristo. Así que devuélvele la buena salud. Concédelo. Así sea hecho para la gloria de Dios. Y debes orar por, ¿eres creyente? Señor, la traigo al alcance de esta pequeña onda. En el nombre de Jesucristo, que la deje y nunca regrese. Amén. Bueno, esa misma onda que atacó ese corazón, y a tu hija, Y. Querido Padre Celestial, vengo a por el enemigo con esta onda que me diste, porque dijiste que si logras que la gente crea y sea sincera al orar, ve ahora, mientras la envío a su petición. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. 83. Muy bien, hermana. Ahora, los nervios están fuera del alcance de los médicos. Podrían darte algo para tranquilizarte, pero te empeoraría después. Ahora mira, vamos a salir tras ello esta mañana. Vamos a salir, trayéndolo de vuelta. Señor Jesús, tengo 5 piedritas, de fe, en la onda de la oración, y estoy sacando a mi hermana de las garras de ese nerviosismo, médicos, la estoy trayendo de vuelta a la paz y a los pastos verdes y a las aguas tranquilas. Y hago esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. No es distrofia muscular. Padre Dios, esta niñita, estamos tan contentos de que no fuera distrofia muscular. Pero sea lo que sea, sigue estando a tu alcance, Señor, y vengo con una pequeña onda de fe en esta onda, y aprieto esta piedra con toda la fuerza que puedo lanzarla, en el nombre de Jesucristo, que dé en el blanco. Que nuestra hermanita esté bien. Lo hago en el nombre de Jesucristo. 84. Como esta joven madre y su pequeño retoño, un pequeño que desea encontrar allá al otro lado, en esa tierra gloriosa de la que acabo de hablar. Y ellos, la madre no vivirá para criar al pequeño.
Y el pequeño tampoco puede vivir mucho sin tu ayuda, pero vengo con esta onda, con toda la fuerza que puedo en esa puntería contra el enemigo. En el nombre de Jesucristo, lanzo esto contra él. Estarán bien para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, qué bien. Me alegro, porque ese ministerio, entonces, fue un gran ministerio que los señaló a... ¿Va a empeorar? Nuestro Padre Celestial, Satanás, ha sacado a esta pequeña madre del alcance de los médicos de allá. Solo pueden lanzar un medicamento de esa manera, Señor, que solo la destrozará y la dejará indecisa, y luego, cuando se recupere, estará peor. Pero vengo con esta onda de fe, con una piedra dirigida directamente al blanco. En el nombre de Jesucristo, le quito este nerviosismo para la gloria de Dios. 85 Querido Dios, el hermano Josh yacía allí moribundo no hace mucho, mira lo que la fe hizo por él. Ahora tiene reumatismo, Señor. Se da cuenta de que podrían darle cortisona o algo que aliviaría un poco el dolor, pero no lo quitará. Así que dirigimos esta oración en el nombre de Jesucristo, que el reumatismo se vaya. Que se vaya a casa y esté bien. Muchas gracias, ¿cómo está? Ay, Dios mío. Sí, señora. ¿Lo oyó todo? Justo fuera del alcance de los mortales. ¿Cree en el Señor Jesús? Veo a una hermosa mujer allí, serás joven de nuevo para siempre. Sé que ahora quieres vivir para su gloria. Yendo rápido al otro, tu hijo, ¿no puedes encontrarlo? Oh, no puede estar, afligido, ya veo. Querida hermana, quiero que vengas, aquí. ¿Está ella aquí para? Está bien, díselo. Bueno, ella te contará lo que sucede más allá de tu aliento. Ese precioso niño te espera. Serás joven como él, solo, querido Padre Celestial, la carrera de la vida ya terminó. Ya no queda mucho, y su precioso niño está al otro lado del río. Solo puede mirar atrás, solo, ella espera el bote, Señor, que la llevará a través de las cataratas, a esa tierra gloriosa. Bendícela, Padre, su corazón. Que sea un gran reencuentro, al otro lado del río.